Si te encantan las historias que te calientan el corazón y te erizan la piel, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a tocarte de una manera muy especial. Y ya dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Me encanta saber hasta dónde están llegando estas emociones. Imagina un retiro aislado en el corazón del Amazonas, donde el sonido de los ríos y el calor de la selva se mezclan con el silencio del alma. Raquel, una instructora de yoga con raíces indígenas y una mirada profunda, guía este refugio de sanación. Nina, una diseñadora en busca de un nuevo comienzo, llega herida, pero llena de vida. Entre respiraciones al amanecer y caricias que dicen más que las palabras, nace un deseo inesperado. Aquí, el amor surge al ritmo de la naturaleza y el deseo florece en el silencio. Esta es una historia de sanación, pasión y descubrimientos profundos, perfecta para quienes sienten, viven y aman intensamente. Así que respira y sumérgete en este encuentro que va a encender tu corazón. El avión se movía suavemente mientras Nina miraba por la ventana, la alfombra verde del Amazonas extendiéndose hasta el horizonte. El rugido de los motores no lograba callar el peso en su pecho. «Necesito esto», pensó, abrazando su mochila contra el pecho. La ruptura con Clara, después de meses de discusiones y silencios cortantes, le había dejado cicatrices que São Paulo no podía sanar. El retiro, prometido como un refugio de paz, era su última esperanza de encontrar algo de sentido. El calor húmedo la envolvió en cuanto bajó del pequeño aeropuerto de Manaus. Un jeep la llevó por caminos de tierra hasta la posada, escondida entre árboles que parecían susurrar secretos. La estructura de madera, con hamacas en la terraza y faroles que se mecían con la brisa, parecía salida de un sueño. Nina respiró hondo, el aire denso con olor a tierra mojada y hojas frescas. «Bienvenida al retiro Sol Naciente», dijo una voz firme pero suave, sacando a Nina de sus pensamientos. Ella giró y vio a Raquel por primera vez. Alta, con el cabello negro trenzado cayendo sobre los hombros, Raquel irradiaba una serenidad que contrastaba con sus ojos oscuros e intensos, como si guardaran historias no contadas. Su piel morena brillaba bajo el sol que se filtraba entre las copas de los árboles, y la camiseta ligera de algodón marcaba los contornos de su cuerpo esbelto, moldeado por años de yoga. «Gracias», respondió Nina con la voz vacilante. Sintió un calor subirle por el cuello, no solo por el clima, sino por la forma en que Raquel la miraba, como si pudiera ver más allá del cansancio que cargaba. «Empezamos al atardecer», continuó Raquel, señalando el sendero que conducía al área de meditación. «Deja tus cosas en la habitación y únete a nosotros. Aquí, la selva te cuida, si tú lo permites». Nina asintió, incapaz de apartar la mirada. Había algo en la presencia de Raquel, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que la desarmaba. Se dirigió a la habitación, un espacio simple con una cama de madera y una ventana que daba al río. Mientras desempacaba, trató de concentrarse. «Concéntrate, Nina. Viniste a sanar, no a perderte en miradas». El sol empezaba a ponerse cuando el grupo se reunió en un círculo de tapetes, bajo un claro rodeado de árboles. Eran 10 participantes, pero Nina apenas notó a los demás. Raquel, sentada con las piernas cruzadas en el centro, guiaba la primera meditación con una voz que parecía resonar con la selva. «Cierren los ojos, sientan el suelo bajo ustedes, el aire entrando y saliendo. Dejen que la selva les hable», dijo Raquel, su tono grave envolviendo al grupo como una caricia. Nina intentó obedecer, pero su mente vagaba. El calor, el sonido lejano de un pájaro, el roce suave de la brisa en su piel, todo parecía amplificado. Abrió los ojos un momento y vio a Raquel, los brazos relajados, las manos reposando en las rodillas, los dedos largos trazando círculos sutiles en el aire. Entonces, los ojos de Raquel encontraron los suyos. Un segundo, quizás 2, pero fue suficiente para que Nina sintiera un escalofrío, como si la selva hubiera detenido el aliento para mirar. «Nina», llamó Raquel,
suave pero firme. Cierra los ojos, confía. El sonido de su nombre en la voz de Raquel hizo que su corazón se acelerara. Obedeció, pero la oscuridad detrás de sus párpados ahora parecía llena de posibilidades. La meditación continuó, con Raquel guiando respiraciones profundas, pero Nina apenas podía concentrarse. Cada palabra de Raquel parecía una invitación, cada pausa un espacio para imaginar lo que no debía. Cuando la sesión terminó, el grupo se dispersó para la cena, pero Nina se quedó atrás, fingiendo acomodar su tapete. Raquel se acercó, sus pies descalzos silenciosos sobre la tierra. ¿Es primera vez en un retiro?, preguntó, con una media sonrisa que hizo que Nina tragara saliva. Sí, no sé si lo estoy haciendo bien, admitió Nina, sintiéndose expuesta bajo la mirada de Raquel. Aquí no hay bien ni mal, solo estás tú y lo que sientes, respondió Raquel, su voz baja, casi un susurro. Extendió la mano para recoger el tapete de Nina y sus dedos rozaron los de ella por un instante. El toque fue breve, pero eléctrico, como si la selva hubiera canalizado su energía en ese momento. Nina contuvo el aliento, los ojos fijos en los de Raquel. La instructora vaciló, como si también sintiera el peso de ese instante, pero pronto se alejó, señalando hacia la posada. «Vamos, la cena está lista», dijo, volviendo a un tono profesional. Nina asintió, pero mientras seguía a Raquel por el sendero, el calor de ese roce aún palpitaba en sus dedos. El Amazonas, con sus sonidos y secretos, parecía saber que algo estaba empezando. La mañana llegó con una neblina ligera flotando sobre la selva, el sol apenas logrando atravesar las copas altas. Nina despertó con el sonido de un pájaro lejano, el corazón aún acelerado por el breve toque de la noche anterior. El recuerdo de los dedos de Raquel rozando los suyos seguía latiendo en su piel, un eco que la selva parecía amplificar. Se levantó, se puso una camiseta sin mangas y unos pantalones sueltos, sintiendo la tela pegarse a su cuerpo por el calor húmedo. El grupo se reunió a la orilla de un arroyo, donde el agua cristalina reflejaba el verde de los árboles. Raquel ya estaba allí, descalza, organizando los tapetes en parejas para un ejercicio de meditación guiada. Su trenza caía sobre un hombro, y la camiseta blanca, ligeramente húmeda por el rocío, delineaba la curva de su espalda. Nina intentó apartar la mirada, pero era como si la presencia de Raquel atrajera cada fibra de su atención. «Hoy vamos a trabajar en parejas», anunció Raquel, su voz firme, pero con un tono que acariciaba el aire. «La respiración de una es el espejo de la otra. Van a conectarse, sentir la energía de su compañera. Elijan a alguien». Nina dudó, pero antes de que pudiera decidir, Raquel se acercó, sus ojos oscuros encontrando los de ella con una intensidad que le revolvió el estómago. «Nina, tú vienes conmigo», dijo Raquel sin esperar respuesta. El grupo se dispersó en parejas, y Nina siguió a Raquel hasta una esterilla bajo un árbol frondoso, con el sonido del arroyo llenando el silencio. Se sentaron frente a frente, con las rodillas casi tocándose. Raquel cruzó las piernas, con las manos descansando sobre las rodillas, y Nina imitó el gesto, tratando de ignorar el calor que le subía por el cuerpo. La instructora cerró los ojos un momento, respirando profundamente, y Nina observó el movimiento lento de su pecho, la forma en que sus labios se entreabrían al exhalar. «Cierra los ojos, Nina», murmuró Raquel, la voz baja, casi íntima. «Siente mi respiración. Sigue el ritmo». Nina obedeció, pero la oscuridad solo intensificaba sus sentidos. El sonido del agua, el olor a tierra mojada, el calor en el aire. Todo parecía concentrarse en la presencia de Raquel. Intentó enfocarse en la respiración, pero su mente vagaba hacia la cercanía de sus rodillas, al espacio mínimo que las separaba. «Vas muy rápido», dijo Raquel suavemente. «Déjame guiarte». Nina abrió los ojos y vio a Raquel inclinarse, sus manos flotando sobre las de ella. Por un instante, pensó que se las tomaría, pero Raquel solo ajustó su postura, los dedos rozando suavemente sus muñecas. El toque fue delicado,
pero incendiario, como si la selva misma contuviera el aliento con ella. Nina tragó saliva, con los ojos fijos en los de Raquel, que parecían estar luchando contra algo interno. «Así», susurró Raquel, manteniendo las manos de Nina en su lugar, los pulgares dibujando círculos casi imperceptibles sobre su piel. «Siente el ritmo. Inhala. Exhala». Nina trató de obedecer, pero cada inhalación parecía atraer a Raquel más cerca, como si el aire entre ellas fuera magnético. El silencio de la selva era interrumpido solo por el arroyo y el sonido de sus respiraciones, ahora sincronizadas, como una danza sin movimiento. Sintió el calor de los muslos de Raquel tan cerca, la tela del pantalón rozando su piel cuando una brisa pasó entre las ramas. «¿Has sentido esto antes?», preguntó Nina, la voz ronca, sin pensar. Las palabras escaparon cargadas de una curiosidad que iba más allá de la meditación. Raquel abrió los ojos, sorprendida, pero no se alejó. Por un momento, sus labios se curvaron en una sonrisa sutil, casi secreta. «¿Sentir qué, Nina?», respondió, en un tono provocador, pero con una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Nina latiera más fuerte. «Esto», dijo Nina, atrevida, inclinándose un centímetro más cerca. «Esta electricidad». Raquel no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron a los labios de Nina y luego volvieron a encontrar los suyos, como si pesaran cada palabra no dicha. El momento se estiró, pesado, hasta que Raquel soltó lentamente las manos de Nina, como si doliera separarse. «La selva nos hace eso», dijo finalmente, con la voz más grave. «Amplifica lo que ya está dentro de nosotras». Nina quiso decir algo, pero el sonido de las risas del grupo a lo lejos rompió el hechizo. Raquel se puso de pie, alisando su camiseta, y señaló hacia el arroyo. «Vamos a terminar con un baño en el río. Ayuda a limpiar la energía», dijo, volviendo a un tono profesional, pero sus ojos aún brillaban con una intensidad que traicionaba sus palabras. Nina siguió al grupo, pero mientras caminaba, sentía el toque de Raquel en sus muñecas como una marca que la Amazonía no permitiría borrar. El río brillaba al frente, prometiendo nuevos secretos, y Nina sabía que en esa selva el silencio era apenas el comienzo. El sol se alzaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja y dorado, mientras el grupo caminaba hacia el arroyo. El agua brillaba, reflejando las copas de los árboles como un espejo vivo. Nina sentía el calor de la mañana, pegando su camiseta sin mangas a la piel, pero era el peso de la mirada de Raquel, incluso estando unos pasos adelante, lo que hacía vibrar su cuerpo. El roce en sus muñecas aún resonaba, como una corriente invisible que parecía unirla a la instructora. Raquel se detuvo a la orilla del río, su trenza moviéndose con la brisa. Se quitó las sandalias y entró al agua hasta los tobillos, la tela liviana de sus pantalones pegándose a sus piernas. «Entren despacio», dijo al grupo, su voz tranquila, pero con un tono que parecía reservado para Nina. «Dejen que el agua se lleve lo que ya no sirve». Nina dudó, con los pies descalzos titubeando en la orilla. La idea de exponerse, aunque fuera solo para un baño colectivo, la hacía sentirse vulnerable. Pero cuando Raquel giró el rostro, sus ojos oscuros encontrando los de ella con una invitación silenciosa, Nina sintió un impulso que no podía ignorar. Entró al río, el agua fría subiéndole por los tobillos, luego por las pantorrillas, cada paso un contraste con el calor que le latía en el pecho. El grupo se dispersó, algunos riendo, otros sumergiéndose en silencio, pero Nina solo podía ver a Raquel. La instructora estaba a pocos metros, agachada, dejando que el agua corriera entre sus dedos. Su camiseta, ahora húmeda, delineaba la curva de sus hombros, y Nina sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de cuánto deseaba estar más cerca. «¿Le tienes miedo al agua?», preguntó Raquel, levantándose, con un tono de provocación. Se acercó, el agua ondulando a su alrededor, y se detuvo a un paso de Nina.
No al agua, respondió Nina, sorprendida por su propia osadía. Sus ojos bajaron hasta la línea del agua que lamía los muslos de Raquel, y luego volvieron a su rostro, donde un leve y juguetón gesto bailaba en sus labios. ¿Entonces a qué? Raquel dio un paso más, reduciendo la distancia. El agua parecía amplificar el calor entre ellas, cada onda un recordatorio de la cercanía. Nina no respondió. En lugar de eso, se dejó llevar por un impulso y hundió las manos en el agua, lanzando un puñado hacia Raquel. La instructora rió, sorprendida, y respondió con una salpicadura suave, el agua brillando en gotas que se pegaron a la piel de Nina. Sus risas resonaron, un sonido que parecía pertenecer a la selva, pero el momento de ligereza pronto se transformó en algo más denso. Raquel se acercó, los pies descalzos buscando equilibrio entre las piedras del río. Extendió la mano, como si fuera a ayudar a Nina a estabilizarse, pero sus dedos se detuvieron a centímetros de su cintura, vacilando en el aire. Nina contuvo la respiración, el sonido del río amortiguando el mundo alrededor. Finalmente, la mano de Raquel tocó su brazo, un contacto firme pero delicado, que envió un escalofrío por su columna. «Cuidado», murmuró Raquel, los ojos fijos en los de Nina. «El río es más profundo de lo que parece». Nina sintió su piel arder bajo los dedos de Raquel, un toque demasiado largo para ser solo un apoyo. Inclinó su cuerpo, casi por instinto, reduciendo el espacio entre ambas. El agua fría contrastaba con el calor de sus cuerpos, y por un momento el mundo se redujo a ese metro cuadrado de río, a la respiración de Raquel, al brillo húmedo sobre su piel. «¿Y tú?», preguntó Nina, la voz baja, casi un susurro. «¿Alguna vez has caído en algo más profundo de lo que esperabas?». Raquel vaciló. Sus ojos se oscurecieron con algo que Nina no logró descifrar. ¿Deseo, miedo o ambos? La instructora abrió la boca para responder, pero un grito alegre de otro participante rompió el momento. Raquel soltó el brazo de Nina y dio un paso atrás, pero su toque dejó una huella, como si la corriente del río hubiera grabado ese instante en su piel. «Vamos de regreso», dijo Raquel, volviendo a un tono profesional, aunque su voz temblaba levemente. Salió del agua con la camiseta pegada al cuerpo, y Nina la siguió, el corazón latiendo como tambores en medio de la selva. Mientras caminaban de regreso a la posada, el sol ya alto en el cielo, Nina sintió la Amazonía latir a su alrededor, el río, el bosque, el calor. Todo parecía conspirar para acercarla a Raquel, y, en lo más profundo de su alma, sabía que estaba lista para sumergirse, aunque el fondo fuera más hondo de lo que pudiera imaginar. La noche cayó sobre la selva como un velo, el cielo tachonado de estrellas que parecían pulsar al ritmo del bosque. Después de la cena, el grupo se reunió en hamacas en la terraza de la posada, compartiendo historias bajo la suave luz de las linternas. Pero Nina apenas escuchaba las conversaciones. Sus ojos seguían a Raquel, que se movía entre los participantes ofreciendo té de hierbas, con una calma que escondía la tormenta que Nina sentía crecer entre ellas. Raquel le entregó una taza a Nina, sus dedos rozando los de ella un instante más de lo necesario. El calor del contacto, mezclado con el aroma a citronela, hizo que levantó la mirada y se encontró con los ojos de Raquel, que brillaban en la penumbra, como si guardaran un secreto que la selva ya conocía. «¿No estás cansada?», preguntó Raquel, sentándose en la hamaca al lado, tan cerca que Nina podía sentir el calor de su cuerpo a través del tejido balanceante. «No puedo dormir con tanto ruido», respondió Nina con una voz dudosa, refiriéndose a los sonidos del bosque, aunque sabía que el verdadero alboroto estaba en su pecho. Raquel rió bajo, un sonido que pareció vibrar en la piel de Nina. «La selva nunca duerme. Habla, si sabes cómo escucharla». Nina tomó un sorbo del té, el líquido caliente descendiendo por su garganta, pero no tan cálido como la mirada de Raquel. La instructora se inclinó ligeramente, su cabello trenzado cayendo sobre el hombro, y señaló el cielo.
Mira allá, dijo con voz suave. Esa constelación. Los indígenas de aquí la llaman el Camino del Jaguar. Dicen que guía a los que están perdidos. Nina siguió el gesto, pero sus ojos pronto volvieron a Raquel, a la línea de su cuello expuesta a la luz de la linterna, al movimiento lento de su respiración. Sin pensarlo, extendió la mano, sus dedos rozando el brazo de Raquel, trazando su piel tibia como si fuera un mapa. Raquel se quedó inmóvil, el aire entre ambas volviéndose denso, cargado. «Nina», murmuró Raquel, con una voz entre advertencia e invitación. Sus ojos bajaron a la mano de Nina y luego subieron a su rostro, y por un momento el mundo pareció detenerse. Nina no se retiró. Al contrario, se inclinó más, la hamaca balanceándose suavemente bajo el peso de ambas. El espacio entre ellas era casi inexistente, el calor de sus cuerpos más fuerte que la brisa nocturna. Sintió el aliento de Raquel, dulce con el aroma del té, y sus labios se entreabrieron como si fueran a hablar, pero ningún sonido salió. «Esto es peligroso», susurró Raquel, pero su mano subió, vacilante, hasta tocar el rostro de Nina. Sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, lentos, como si memorizaran cada curva. El contacto era ligero, pero incendiario, y Nina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la selva susurrara en su sangre. «¿Y si yo quiero el peligro?», respondió Nina, con voz ronca, los ojos fijos en los de Raquel. Se inclinó aún más, el tejido de la hamaca crujiendo con el movimiento, hasta que sus labios estuvieron a centímetros de los de Raquel. Por un instante, Raquel pareció luchar consigo misma, sus ojos oscureciéndose con una mezcla de deseo y miedo. Luego, como si la selva le hubiera dado el último empujón, cedió. Sus labios encontraron los de Nina, un beso lento, pero hambriento, que parecía succionar el aire de la noche. El sabor del té se mezclaba con el calor de la boca de Raquel, y Nina dejó escapar un suspiro, sus manos subiendo a los hombros de la instructora, acercándola más. La hamaca se balanceaba, el sonido de la selva amortiguando los latidos acelerados de sus corazones. Las manos de Raquel bajaron hasta la cintura de Nina, sus dedos presionando suavemente contra la tela fina de la camiseta, como si quisieran atravesarla. El beso se volvió más profundo, una danza de lenguas y respiraciones que parecía reflejar el ritmo de la Amazonía. Un crujido de ramas a lo lejos rompió el momento, y Raquel se apartó, el pecho subiendo y bajando con rapidez. Sus ojos aún brillaban, pero ahora con un toque de pánico. «No podemos, no aquí», dijo con voz temblorosa, levantándose de la hamaca. «Soy la instructora. Esto no debería pasar». Nina la tomó de la mano, impidiéndole alejarse por completo. «Pero pasó», dijo con voz firme a pesar del corazón al galope. «Y no quiero que se detenga». Raquel miró la mano de Nina, luego su rostro, y por un instante pareció que diría algo. Pero el sonido de voces acercándose, otros participantes regresando a la terraza, hizo que soltara la mano de Nina y retrocediera. «Buenas noches, Nina», dijo Raquel, en un susurro casi inaudible, antes de girarse y entrar a la posada, dejando en el aire el aroma del té y el calor de su toque. Nina quedó en la hamaca, su cuerpo aún vibrando, el sabor de Raquel en sus labios. La selva parecía reír a su alrededor, como si supiera que ese beso era solo el comienzo de algo que ni ella ni Raquel podrían controlar. El amanecer trajo una luz suave que se filtraba por las rendijas de la ventana de Nina, pero el calor del beso de la noche anterior aún ardía en su piel. Se levantó, el cuerpo inquieto, la memoria de los labios de Raquel y del firme toque en su cintura grabada como un tatuaje. Afuera, la selva seguía viva. «Vamos a comenzar», anunció Raquel, con la voz firme, aunque sin el calor que Nina había sentido la noche anterior. «Siéntense en círculo. Hoy vamos a enfocarnos en la presencia, en el ahora». Nina eligió una esterilla cercana, pero no justo al lado de Raquel. Se sentó,
Cruzó las piernas e intentó concentrarse en su respiración, pero cada inhalación parecía traer de vuelta la memoria del aliento de Raquel, del sabor a citronela mezclado con deseo. Cerró los ojos, mas la imagen de la instructora, la curva de su cuello, la camiseta húmeda pegada a la piel, no abandonaba su mente. Raquel guiaba la meditación con palabras precisas, pero había una tensión en su voz, una grieta casi imperceptible. Nina abrió los ojos por un momento y la vio. Las manos reposaban sobre sus rodillas, los dedos tamborileaban suavemente, como si lucharan por permanecer quietos. Por un instante, los ojos de Raquel se cruzaron con los de ella, y Nina sintió que el aire se volvía denso, como si la selva contuviera la respiración. La sesión terminó y el grupo se dispersó para el desayuno, pero Nina se quedó atrás, fingiendo ajustar la esterilla. Raquel dudó, como si supiera que no podría evitar el enfrentamiento por mucho tiempo. Se acercó, sus pies descalzos silenciosos sobre la tierra húmeda. «No podemos hablar de esto», dijo Raquel antes de que Nina pudiera abrir la boca. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una urgencia que traicionaba su habitual calma. «¿Por qué no?», replicó Nina, poniéndose de pie, su cuerpo a centímetros del de Raquel. El calor de la Amazonía parecía palpitar entre ellas, amplificando cada palabra. «Sentiste lo mismo que yo. Sé que lo sentiste». Raquel apartó la mirada, con los puños cerrados junto al cuerpo. «Soy la instructora, Nina. Hay reglas, hay límites». Hizo una pausa. Sus ojos regresaron a Nina, oscuros y tormentosos. «Y hay cosas que no sabes sobre mí». Nina dio un paso adelante, reduciendo la distancia hasta sentir el calor del cuerpo de Raquel. «Entonces cuéntamelo», dijo, con la voz suave pero firme. «Déjame saber quién eres». Por un momento, Raquel pareció ceder. Sus hombros se relajaron, los labios se entreabrieron como si fuera a hablar. Pero luego retrocedió, el rostro endurecido. «No es tan simple», murmuró, dándose la vuelta hacia el sendero que llevaba a la posada. «Vamos, el desayuno está listo». Nina la siguió, el corazón pesado pero determinado. La selva parecía observarlas, el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido de sus pasos. Durante el desayuno, Raquel se mantuvo distante, conversando con otros participantes, pero Nina notaba las miradas furtivas, los momentos en que los ojos de Raquel la encontraban antes de apartarse rápidamente. Por la tarde, el grupo fue llevado a una caminata guiada por Raquel, un sendero que serpenteaba entre árboles gigantes y lianas colgantes. El calor era opresivo, y Nina sentía el sudor correr por su nuca, la tela de su camiseta pegándose a la piel. Raquel caminaba al frente, señalando plantas y contando historias indígenas sobre la selva, pero su voz parecía cargada de una emoción contenida. En un momento, el sendero se estrechó, y Nina quedó atrás, dudando ante una raíz expuesta. Raquel se giró instintivamente y le tendió la mano para ayudarla. El contacto fue firme. Los dedos de Raquel rodearon la muñeca de Nina, y por un segundo, el mundo se redujo a ese contacto. Nina sintió el calor de su piel, el leve temblor en los dedos de Raquel, como si también luchara contra el deseo de no soltarla. «Cuidado», dijo Raquel, con la voz ronca, los ojos fijos en los de Nina. No soltó la muñeca de inmediato, y el momento se prolongó, con la selva en silencio a su alrededor. «Ya me has dicho eso antes», respondió Nina, con una sonrisa tímida en los labios. «Pero creo que empiezo a gustar del peligro». Raquel soltó un suspiro, casi una risa, pero sus ojos brillaban con algo que Nina reconocía: deseo, mezclado con un miedo que aún no entendía. Antes de que pudiera decir más, Raquel soltó su muñeca y volvió a liderar al grupo, pero el toque permaneció, como una corriente que parecía unir a Nina con esa mujer, con esa selva. Mientras caminaban, Nina sintió que la Amazonía palpitaba a su alrededor, como si cada hoja, cada gota de rocío, supiera que el silencio entre ella y Raquel era apenas una pausa antes de la próxima chispa.
La tarde trajo nubes oscuras que se posaban sobre la selva, el aire cargado con la promesa de lluvia. El grupo había regresado a la posada tras la caminata, pero Nina sentía la energía de la selva vibrar en sus venas, como si el toque de Raquel en su muñeca hubiera encendido algo que no podía apagarse. Durante la cena, Raquel se mantuvo distante, su voz firme al conversar con los demás, pero Nina notaba las miradas furtivas, la forma en que sus dedos apretaban la taza de té con más fuerza cuando sus ojos se cruzaban. Cuando comenzó la lluvia, suave al principio, el grupo se dispersó hacia los cuartos. Nina, sin embargo, no podía quedarse quieta. El sonido de las gotas golpeando el techo de madera parecía eco del ritmo de su corazón. Salió a la veranda, descalza, dejando que la brisa húmeda acariciara su piel. La camiseta se le pegaba al cuerpo y su cabello, suelto, se adhería a su nuca. Fue entonces cuando la vio. Raquel, de pie bajo un pequeño tejado en el costado de la posada, observando la lluvia con una expresión que mezclaba calma y tormenta. Nina no lo pensó. Sus pies la llevaron hasta Raquel, el suelo mojado y frío contra su piel, el sonido de la lluvia apagando el mundo. Raquel se giró, los ojos abiertos por un instante, como si no esperara que se acercara. Su camiseta, húmeda por la humedad del aire, delineaba cada curva de su cuerpo, y Nina sintió que el aire se le quedaba atrapado en la garganta. «No deberías estar aquí», dijo Raquel, con la voz baja pero sin convicción. Sus ojos descendieron por el cuerpo de Nina, deteniéndose en cómo la camiseta mojada se adhería a su piel, antes de volver a su rostro. «¿Y tú?», replicó Nina, dando un paso adelante, reduciendo la distancia hasta que el calor de sus cuerpos parecía desafiar a la lluvia. «¿Por qué estás aquí, sola, mirando la lluvia?». Raquel no respondió de inmediato. Sus labios se entreabrieron y Nina vio el conflicto en sus ojos, el deseo luchando contra la barrera que ella insistía en mantener. La lluvia se intensificó, el sonido de las gotas mezclándose con el latido de la selva. Nina dio otro paso, ya tan cerca que podía sentir el aliento de Raquel, cálido, con un leve aroma a hierbas. «Nina», comenzó Raquel, pero su voz se quebró cuando Nina, movida por un impulso que no podía contener, tocó su rostro. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, mojada por la lluvia que escurría del tejado, y se deslizaron hasta su nuca, donde el cabello trenzado estaba pesado y húmedo. «Deja de luchar contra esto», susurró Nina, con los ojos clavados en los de Raquel, el corazón latiendo tan fuerte que parecía competir con el trueno a lo lejos. «Sé que tú también lo sientes». Raquel cerró los ojos por un instante, como si buscara anclarse a algo, pero al abrirlos, una chispa encendida brillaba en su mirada, una que Nina reconoció de inmediato. Sin decir una sola palabra, Raquel tomó la cintura de Nina y la atrajo hacia sí con una fuerza que arrancó un suspiro de ambas. Sus labios se encontraron en un beso urgente, hambriento, como si la lluvia hubiera liberado todo lo que habían estado conteniendo. El sabor del agua de lluvia se mezclaba con el calor de la boca de Raquel, y Nina sintió que el mundo giraba, la selva rugiendo a su alrededor. Las manos de Raquel subieron por la espalda de Nina, los dedos presionando sobre la tela mojada, siguiendo la curva de su columna. Nina respondió enredando los dedos en el cabello de Raquel, deshaciendo la trenza con un suave tirón que hizo que la instructora gimiera bajo contra sus labios. El sonido, casi imperceptible bajo la lluvia, encendió a Nina, que presionó su cuerpo contra el de Raquel, sintiendo su calor incluso a través de la ropa empapada. Tropezaron hacia atrás, hasta que Raquel chocó contra la pared de madera de la posada, la lluvia salpicando sus rostros. Nina no se apartó, profundizó el beso. Sus manos bajaron hasta las caderas de Raquel, apretando con una osadía que la sorprendió a sí misma. Raquel respondió con igual intensidad, una mano subiendo para sostener el rostro de Nina, la otra atrayéndola aún más, hasta que no había espacio entre ellas, solo calor, piel y deseo. «Esto es una locura», murmuró Raquel contra los labios de Nina, pero su voz era entrecortada, y sus dedos apretaban la cintura de Nina,
como si jamás quisiera soltarla. «Entonces que sea una locura», respondió Nina, mordiendo ligeramente el labio inferior de Raquel, arrancándole otro gemido suave. Sintió el cuerpo de Raquel estremecerse, y el sonido de la lluvia parecía replicar la urgencia que palpitaba entre ellas. Un trueno retumbó, ahora más cercano, y Raquel sostuvo el rostro de Nina con ambas manos, interrumpiendo el beso. Sus ojos estaban oscuros, brillando con una mezcla de deseo y algo más profundo, algo que Nina aún no comprendía. «No aquí», dijo Raquel, con la voz ronca pero firme. «No así». Nina respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando, su cuerpo aún pegado al de Raquel. «¿Entonces dónde? ¿Cuándo?», preguntó, su voz cargada de frustración y deseo. Raquel dudó, sus pulgares dibujando círculos suaves sobre las mejillas de Nina, como si quisiera memorizar ese instante. «Mañana», susurró, casi como una promesa, «a la orilla del río, al amanecer. Solo tú y yo». Se apartó, su cuerpo visiblemente renuente, y caminó de regreso a la posada, dejando a Nina bajo la lluvia, con el corazón acelerado y la piel ardiendo. La selva parecía vibrar con el eco de ese beso, y Nina supo que, al amanecer, algo mucho mayor las aguardaba, algo que el Amazonas parecía ansioso por presenciar. El amanecer pintaba el cielo con tonos de rosa y dorado. La neblina flotaba sobre el río como un velo translúcido. Nina despertó antes del sol, su cuerpo vibrando con la promesa de Raquel. El recuerdo del beso bajo la lluvia aún ardía en sus labios, y cada paso hacia el riachuelo amplificaba el latido en su pecho. Se puso una blusa sin mangas y una falda suelta, los pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda del sendero. Raquel ya estaba allí, a la orilla del río, sentada sobre una piedra lisa, el cabello suelto cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. La camiseta de algodón, ligeramente húmeda por el rocío, abrazaba su cuerpo, y la luz suave del amanecer iluminaba la curva de su clavícula. Levantó la mirada cuando Nina se acercó, y el aire entre ellas pareció chispear, como si la selva supiera lo que estaba a punto de suceder. «Viniste», dijo Raquel, su voz suave, pero cargada de una vulnerabilidad que Nina nunca le había escuchado antes. Se levantó, acortando la distancia, los pies descalzos pisando la orilla mojada. «Te dije que vendría», respondió Nina, deteniéndose a pocos centímetros de Raquel. El sonido del río era un murmullo constante, mezclándose con el canto de los pájaros, pero todo lo que Nina oía era el ritmo de su propia respiración, sincronizándose con la de Raquel. Durante un momento, solo se miraron, el peso del deseo y la incertidumbre suspendido en el aire. Entonces, Raquel extendió la mano, sus dedos rozando la palma de Nina, un toque tan ligero que parecía una pregunta. Nina respondió entrelazando los dedos con los de ella, acercando a Raquel hasta que sus cuerpos estaban separados solo por el calor de la mañana. «Ya no puedo luchar contra esto», murmuró Raquel, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de rendición y hambre. Llevó su mano libre al rostro de Nina, trazando la línea de sus labios con el pulgar, un gesto que hizo que Nina se estremeciera. «Entonces no luches», susurró Nina, inclinándose hasta que sus labios encontraron los de Raquel. El beso comenzó suave, casi vacilante, pero pronto se transformó en algo profundo, urgente, como si el río hubiera liberado todas las barreras. El sabor de Raquel era cálido, mezclado con la frescura de la mañana, y un gemido escapó de Nina cuando las manos de Raquel se deslizaron a su cintura, atrayéndola hasta que sus cuerpos se fundieron uno con el otro. Tropezaron hacia un lado, aún abrazadas, hasta que la piedra lisa las sostuvo. Raquel presionó a Nina contra la superficie fría, las manos subiendo por su espalda, los dedos apretando a través de la tela fina de la blusa. Nina respondió con la misma intensidad, sus manos explorando los hombros de Raquel, bajando hasta la curva de sus caderas, sintiendo el calor de su piel bajo la ropa húmeda. Cada caricia era eléctrica,
cada roce de piel una chispa que la selva parecía celebrar. Raquel interrumpió el beso, jadeando, los labios a milímetros de los de Nina. «Yo nunca», comenzó, con la voz temblorosa. «Nunca me permití esto. No después de ella». Nina sostuvo el rostro de Raquel, sus pulgares acariciando sus mejillas. «¿Quién?», preguntó, con la voz suave pero firme, queriendo entender la sombra que aún flotaba en los ojos de Raquel. Raquel dudó, su pecho subiendo y bajando rápidamente. «Alguien que me rompió el corazón», confesó en un susurro. «Alguien que me hizo prometer que nunca más me abriría. Pero tú», hizo una pausa, buscando los ojos de Nina. «Tú haces que todo se sienta nuevo». Nina sintió el corazón apretarse, no por celos, sino por una ternura que la sorprendió. Atrajo a Raquel para otro beso, ahora más lento, lleno de promesas. «No voy a romperte», dijo contra sus labios. «Quiero conocerte, Raquel, todo de ti». Raquel sonrió, una sonrisa tímida que iluminó sus ojos. Tomó la mano de Nina, guiándola hacia la orilla, donde el agua acariciaba sus pies. Se sentaron en la piedra, aún tomadas de la mano, la respiración calmándose mientras el río cantaba de fondo. La selva parecía envolverlas, como si aprobara ese momento de entrega. «Soy complicada», admitió. Nina apretó su mano. El calor de ese toque la anclaba. «Yo también tengo cicatrices», dijo, recordando el peso de su ruptura con Clara. «Pero aquí, contigo, siento que puedo volver a estar completa». Se quedaron en silencio por un momento, el sonido del río llenando el espacio entre ellas. Entonces, Raquel se inclinó y apoyó su frente contra la de Nina, sus cabellos entrelazándose con la brisa. «Vamos a hacer esto bien», susurró. «No solo aquí, en la selva, allá afuera, en el mundo real». Nina sonrió, el corazón liviano por primera vez en meses. «Hecho», dijo, sellando la promesa con un beso suave que parecía contener el futuro. La Amazonía las abrazaba, el sol ascendía más alto, y por primera vez, Nina sintió que el camino a seguir, junto a Raquel, era tan vasto y vivo como la selva que las rodeaba. El último día del retiro amaneció con una quietud casi sagrada, como si la selva supiera que algo precioso estaba por sellarse. Nina despertó con el calor del cuerpo de Raquel a su lado, en la hamaca del balcón donde habían pasado la noche, enredadas tras horas de susurros y caricias que decían más que las palabras. El cabello suelto de Raquel se desparramaba sobre el hombro de Nina, y el leve aroma a tierra y hierbas de la instructora se mezclaba con el aire húmedo de la mañana. Nina trazó con los dedos la curva del brazo de Raquel, sintiendo su piel tibia bajo la luz suave del amanecer. Raquel abrió los ojos, una sonrisa lenta iluminando su rostro, y por un instante solo se miraron, con el murmullo del río como canción de cuna. «Tú lo cambiaste todo», murmuró Raquel, con la voz ronca de sueño y emoción. Alzó la mano, entrelazando sus dedos en el cabello de Nina y atrayéndola para un beso lento, que parecía cargar con el peso de todas las noches que no se habían tenido antes. Nina sonrió contra sus labios, el corazón liviano pero lleno. «Tú también», respondió, apoyando la mano sobre el pecho de Raquel, sintiendo el latido firme bajo la piel. «Vine aquí para sanar, pero encontré mucho más». Se levantaron, aún tomadas de la mano, y caminaron hacia la orilla del río, donde pronto el grupo se reuniría para la última meditación. El agua reflejaba el cielo rosado, y Nina sintió que la selva palpitaba a su alrededor, como celebrando lo que había nacido entre ellas. Raquel se detuvo, quitándose una pulsera de semillas oscuras del brazo y colocándola en la muñeca de Nina, sus dedos demorándose en su piel. «Es un pedazo de la Amazonía», dijo Raquel, con los ojos brillando, «para que nunca olvides dónde empezó todo». Nina sostuvo su mano, atrayéndola más cerca. «No es la selva lo que llevaré conmigo», dijo, con la voz suave pero firme. «Eres tú». El beso que siguió fue distinto, ya no hambriento, sino profundo,
como si sellara una promesa que ninguna palabra podía contener. La mano de Raquel encontró la cintura de Nina, sus dedos presionando suavemente, y Nina respondió rodeando con sus brazos el cuello de Raquel, sus cuerpos tan unidos que parecían uno solo. El río cantaba, la brisa acariciaba, y la selva parecía susurrar que el amor, cuando es verdadero, es tan vasto como sus raíces. Cuando el grupo comenzó a llegar, se separaron, pero el toque de sus manos permaneció, un hilo invisible que las unía. La meditación final fue guiada por Raquel con una calma renovada, y Nina, sentada entre los demás, sintió cada palabra de la instructora como una caricia. Por primera vez, no luchaba por concentrarse. El presente, con Raquel a su lado, era todo lo que importaba. Horas más tarde, en el pequeño aeropuerto de Manaos, Nina sostenía su mochila, el peso de la pulsera de semillas en su muñeca como un ancla. Raquel estaba junto a ella, sus manos entrelazadas, el rostro sereno, pero con un brillo en los ojos que prometía futuro. Habían acordado reencontrarse en São Paulo, donde Raquel daría clases de yoga y Nina regresaría a su estudio de diseño. La distancia sería un reto, lo sabían, pero lo que habían construido en la selva era más fuerte que cualquier kilómetro. «Te voy a esperar», dijo Raquel con voz firme, abrazando a Nina una última vez. El calor de su cuerpo, el aroma de su piel, era una memoria que Nina llevaría por siempre. «Y yo te voy a encontrar», respondió Nina, sellando la promesa con un beso suave que parecía contener el amanecer de la selva. Mientras el avión despegaba, Nina miró por la ventana, el verde infinito de la Amazonía desapareciendo entre las nubes. Tocó la pulsera en su muñeca, sintiendo el peso del amor que había encontrado. El amor, pensó, es como la selva, salvaje, impredecible, lleno de sombras y luces. Crece donde menos se espera, se enraiza en las grietas del corazón y florece incluso después de las tormentas. Raquel había sido su tormenta y su sol, y juntas habían encontrado un amanecer que nunca terminaría. En ese momento, Nina supo que el amor no era solo un encuentro de cuerpos o una mirada compartida. Era el coraje de abrirse, de enfrentar las cicatrices del pasado y elegir, día tras día, construir algo nuevo. La Amazonía le había enseñado eso, y Raquel le había mostrado cómo vivirlo. Y mientras el avión la llevaba de vuelta al mundo, Nina cargaba una certeza. El amor, cuando es verdadero, es eterno como la selva, siempre encontrando una manera de crecer, de brillar, de ser. Nina bajó del avión en São Paulo, la pulsera de semillas aún firme en su muñeca, como un recordatorio de la selva y de Raquel. El caos de la ciudad parecía distante, incapaz de borrar el calor que la selva había grabado en su alma. Ese mismo día, un mensaje de Raquel llegó, simple pero lleno de promesa. «Nos vemos el fin de semana. Trae tu corazón». Nina sonrió, sintiendo que el futuro se abría como el cielo al amanecer. Los meses siguientes fueron una danza de encuentros y descubrimientos. Raquel se mudó a São Paulo, alquilando un pequeño estudio donde daba clases de yoga, y Nina la ayudaba a decorar el espacio con plantas que recordaban la selva. Construían el amor con cuidado, entre noches de conversaciones profundas y mañanas de caricias suaves, cada momento un eco del río que las había unido. Las cicatrices de ambas, el pasado de Raquel, el dolor de Nina, no desaparecieron, pero se volvieron parte de la historia que escribían juntas, como raíces que fortalecen la tierra. En una noche de lluvia, sentadas en el balcón del departamento de Nina, Raquel trazó los contornos de la pulsera en su muñeca. ¿Alguna vez pensaste cómo fue que la selva nos encontró?, preguntó con voz suave, los ojos brillando bajo la luz de la ciudad. «No fuimos nosotras quienes encontramos la selva», respondió Nina, atrayéndola para un beso lento que aún llevaba el sabor de la lluvia amazónica. Fue ella quien nos dio la una a la otra. Y así, entre la jungla de concreto y los ecos de la selva, Raquel y Nina vivieron su amor, un amanecer eterno que ninguna tormenta podría borrar. La historia de Nina y Raquel no es solo sobre encuentros.
es sobre nuevos comienzos, sobre permitir que el amor florezca donde antes solo había dolor. Ellas nos recuerdan que, incluso cuando la vida parece un laberinto, el corazón siempre encuentra un camino. A veces en medio de la selva, a veces en el silencio de una mirada. Y si esta historia te despertó una sonrisa, cuarto,